Hubo una boda en Caná de Galilea a la que asistió la madre de Jesús de Nazaret. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como hubo un momento en que faltó el vino, María Santísima le dice a Jesucristo: no tienen vino. Jesucristo le dice: mujer, ¿qué podemos hacer? Todavía no he llegado a mi hora. Pero ella le dijo a los que le servían: hagan lo que él les diga. Había 6 tinajas de 100 litros cada una. Servían para la purificación de los judíos. Jesucristo dijo a los que le servían: llénenlas de agua. La llenaron. Entonces les dijo: saquen un poco y llévenlo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber la procedencia, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor. Cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 1 al 11. Hacer la voluntad de Dios es una excelente opción. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 19 de enero, año 2025. Nuestro santo para hoy domingo es San Juan de Ribera, un excelente obispo de la Iglesia Católica, y está ubicado en el siglo XV en la historia de España. San Juan de Ribera, la lumbrera de todos los obispos españoles. La lumbrera. A veces uno entiende la palabra lumbrera como la persona más inteligente, más docta, súper inteligente. Y aquí la palabra lumbrera es la persona más servicial, más humilde, más dada a los demás, a los sacerdotes, a servir a la iglesia. Lumbrera. Cada 19 de enero la iglesia celebra a San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia y patriarca de Antioquía, y le tocó la contrarreforma en la Iglesia Católica y ayudó muchísimo. Ese fue un movimiento catequístico que nació en la Iglesia Católica a raíz del surgimiento del protestantismo. Aparece el protestantismo y se vienen como 2 fenómenos en la sociedad: cantidad de gente abandonando la iglesia, cantidad de gente atacando a la iglesia. El Papa Pío V, que fue el promotor de la contrarreforma en la Iglesia Católica, fue el que le colocó el nombre a este obispo, a San Juan, y lo llamó Lumen Totius Hispaniae. Es la lumbrera de toda España. Nuestro querido obispo nace en el año 1532. Recibió la tonsura clerical en el año 1544. En 1562 es ordenado sacerdote. Es un obispo incansable, un pastor incansable. Le encantaba sentarse a confesar por cantidad de horas. Muy desprendido, muy sencillo, muy humilde. Vendió el mobiliario y se dedicó a servirle a la gente. Escribió varias obras, entre las que se destacan el Manuale Valentium en el año 1592. San Juan de Ribera tuvo amistad con excelentes santos de la época: San Luis Beltrán, San Carlos Borromeo, San Pedro de Alcántara, San Pascual Bailón, San Salvador, Santa Teresa de Jesús, San Lorenzo de Brindis,
Nuestro querido obispo descansa en la paz de Dios en el año 1611 y lo canoniza el Papa San Juan XXIII el 12 de junio del año 1960. San Juan de Ribera, la lumbrera de todos los obispos españoles. Hacer la voluntad de Dios es una excelente opción. Es el tema que nos corresponde para este domingo, pensar en que el secreto de todos los santos hicieron la voluntad de Dios. Todas las personas grandes que se han destacado en la Iglesia Católica hicieron la voluntad de Dios. Todos los laicos, hombres y mujeres, servidores, misioneros que se han destacado en las parroquias, hicieron la voluntad de Dios. Ese es el tema, se trata de hacer lo que diga Dios. La Santísima Virgen lo aplicó desde el primer milagro de su Hijo Jesucristo, que fue en las bodas en Caná de Galilea. Fue el primer milagro del Maestro. Y la Santísima Virgen estaba invitada allí, también los apóstoles y Jesús de Nazaret. Se quedaron sin vino en la fiesta, la Virgen se preocupó, pero el Hijo le dijo, no podemos hacer nada porque todavía no llega mi hora. Pero ella tampoco se preocupó, fue y llamó a los empleados y les dijo, hagan lo que Él les diga. Ahí está. Hacer la voluntad de Dios, esa es la voluntad. El Hijo le contestó y ella hace la voluntad de Dios. Hagan lo que Él les diga. ¿Por qué es tan importante hacer la voluntad de Dios? Porque da mucha seguridad a lo que la persona haga en su misión, a todos sus proyectos, trabajos y dedicaciones. Va a ser grande y maravilloso porque se ve la voluntad de Dios, no el capricho humano. Vamos con las máximas acerca de la voluntad de Dios. La primera máxima, quien hace la voluntad de Dios siempre será guiado por el Espíritu de Dios. Contará con la mejor herramienta que se llama el Espíritu Santo. La segunda máxima está en la primera carta de Juan capítulo 2, verso 17. El que haga la voluntad de Dios, Dios permanecerá siempre en él. El mundo pasa, todo termina, dice el apóstol San Juan, pero el que haga la voluntad de Dios permanece siempre. El Evangelio de Juan, en el capítulo 9, verso 31, Dios no escucha a los testarudos, a los insensatos, pero si una persona es temerosa de Dios y hace la voluntad, Dios lo escuchará. Si una persona es temerosa de Dios y quiere hacer su voluntad, Dios lo escuchará. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 15. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien. Hagan siempre el bien. Sean personas muy sensatas. Hacer la voluntad de Dios es una excelente opción. Nuestro mayor ejemplo para poder cumplir con la misión que el Maestro le indique a cada persona en la iglesia, en la sociedad, se llama la voluntad de Dios. No hay más que tema de qué discutir. Hacer la voluntad de Dios. En todos los sacramentos está la voluntad de Dios. En los matrimonios un matrimonio va a salir adelante, una pareja va a poder convivir perfectamente cuando haga la voluntad de Dios. Basta que vaya a una Biblia y busque cuál es la voluntad de Dios, cómo se debe comportar el papá, la mamá y cómo se deben comportar los hijos. La Biblia lo dice, esa es la voluntad de Dios. Todo el ministerio de Jesús de Nazaret brilló y fue perfecto gracias a que Él enseñó, cumplió y le indicó a sus seguidores que Él vino a hacer la voluntad del Padre Celestial.
Esa frasecita está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 38. Dice la cita bíblica: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo como que le aclara al mundo judío lo que él anuncia no es de su autoría, sino que es doctrina de Dios. Vine a hacer la voluntad de Dios. La Santísima Virgen María nos regala el consejo sabio para lograr ser discípulos del Maestro. Hagan lo que Él les diga, la voluntad de Dios. El gran secreto para vivir la fe y prestar un buen servicio misionero, para ser un buen hijo de Dios, es obedecer lo que recomiende Dios. No necesita añadir, ni quitar, ni hacer ninguna observación. Haga lo que diga Dios. No busque más herramientas. Haga lo que diga Dios. El mayor deseo de Dios es que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3. El Papa Francisco destaca la importancia de hacer lo que diga el Maestro. ¿Qué dice el Papa Francisco? El Papa dice que se trata de una expresión que nace allí por el pueblo de Israel en el monte Sinaí, a las promesas de la alianza. Allá nace esa frasecita, dice el Papa Francisco. Esa frasecita está en el capítulo 19, verso 8 del libro del Éxodo. ¿De qué está hablando allí en ese momento de la historia de Israel? Estamos decididos a poner en práctica lo que ha dicho el Señor. Moisés subió al monte Sinaí, le dijo a los judíos: mire, se trata de esto. Estos son los 10 mandatos de Dios. Y los judíos contestaron: estamos decididos a poner en práctica lo que diga el Señor, hacer la voluntad de Dios. Y hicieron la voluntad. Jesucristo le dice a los empleados de la casa donde se estaban celebrando unas bodas en Caná de Galilea: llenen las tinajas hasta el borde, y ellos la llenaron y se quedaron en silencio. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuesta? Sí, porque el ser humano cree que tiene la razón. Acorta, alarga, quita o simplemente dice: el que tengo la voluntad soy yo, y retira la palabra de Dios, y ahí se equivoca fácilmente el ser humano. Hacer la voluntad de Dios es la mejor opción. El mundo pasa, todo queda atrás, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.